Sí, ok, listo. Hola, muy buena tarde a todos y todos los que ven este video. Estamos aquí para conversar un poco sobre el presupuesto de egresos de la Federación. En principio, pues nos gustaría abordar un tema importante para nosotros de manera eh, pues específica, que es el caso de la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, para esto, pues hemos invitado a algunas personas para hablar sobre este tema de manera particular, ¿no? Y pues voy a hacer un pequeño preámbulo. El sector de la ciencia y tecnología en México es un sector que pues ha tenido pues diversas, digamos, evoluciones a través del tiempo. Em, Me gustaría como contarles un poco, yo en 2017, que es cuando, estaba cursando el doctorado, pues contemplamos, como estudiantes de posgrado un movimiento, debido al, desajuste presupuestal que se vio reflejado en volver las becas en ese momento de salarios mínimos a UMAS. Se quitaron algunas becas de alumnos de doctorado, y pues actualmente pues hemos visto diferentes acciones. También ha habido también algunos posgrados que se han quitado de pues de las becas en los últimos años. Y pues también se han repuesto esas becas, ha habido ahí un altibajo. Actualmente yo en algún momento en el doctorado accedí a una beca para estudiar en el extranjero, un semestre. Actualmente ese como tal, ese semestre que se podía hacer, pues no existe, ¿no? Y pues en estas últimas semanas nos encontramos con una situación particular con respecto a este presupuesto. Em, y bueno, para esto me gustaría como iniciar este conversatorio pues preguntando, ¿por qué consideramos que es importante la ciencia y tecnología para un país? Entonces, no sé quién quiera empezar con esta conversación. Ricardo. No sabía esa parte de tecnología, porque creo que el asunto del presupuesto, del proyecto de presupuestos de egreso de la Federación, tanto del 2025 como de muchos años, adolece de a veces de ese tipo de cosas. O sea, para mí el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es un reflejo de lo que es México. Y México básicamente es una sociedad que normalmente es autoritaria por naturaleza, y eso lo refleja el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, porque aunque es una facultad absolutamente de la Cámara de Diputados, los 500 legisladores, todos nos confundimos porque pensamos que es un proyecto del gobierno, del Poder Ejecutivo Federal, y no es así. Él nada más, el Poder Ejecutivo Federal le toca integrar los diferentes presupuestos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Congreso, de los órganos autónomos, y mandárselos a la Cámara de Diputados. Y ahí es donde entra el tema. Por ejemplo, es interesantísimo que por ser el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, ella tenía como titular del Poder Ejecutivo hasta el 15 de noviembre para mandar su presupuesto. Y bueno, no su presupuesto, el presupuesto de la Federación. Y lo manda, y inmediatamente después, a horas prácticamente de enviarlo, tratan de rectificar, porque falta o le quitan presupuesto tanto a la UNAM, a la UAM, al Politécnico y a universidades públicas. Y tratan de corregirlo desde el Poder Ejecutivo. Dicen, es un error, se va a corregir. No se puede. El presupuesto ya está entregado, y los únicos que pueden modificar, aumentar, corregir, es el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados. Ahí es donde yo creo que adolecemos a veces de entender qué es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Lo dejaría ahí, y si quieren ya entramos en lo particular a la parte de ciencia y tecnología. Ok.
Muchas A ver, gracias. No sé si Giovanni quería comentar algo. primero hay que comprender un poco cómo estructuramos el paquete económico, ¿no? Esto es una hoja de balance. Tenemos de un lado ingresos y del otro lado tenemos egresos. ¿Okay? Un detalle, Gio, se te escucha bajo y un poco claro. No sé si estés lejos del micrófono para efectos de la calidad de la grabación. Okay. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Okay. Estamos, de un lado tenemos los ingresos, ¿no? Y aquí tenemos un problema, ¿no? Durante mucho tiempo no hemos tenido una reforma fiscal, ¿no? La última conformación de cómo se iba a preparar los ingresos de este país lo hizo el presidente Felipe Calderón, ¿no? Gracias a esta reforma que el presidente Calderón inicia, hoy la principal fuente de financiamiento del presupuesto de ingresos es el impuesto sobre la renta, seguido del IVA, otros impuestos y después todo el tema que tiene que ver con derechos y aprovechamientos, principalmente de petróleo. Pero aquí viene una situación. Del lado del gasto, tenemos que el 25% de ese presupuesto ya está comprometido. Está comprometido a pensiones contributivas y no contributivas. ¿Okay? Más aparte, una parte importante se va a pagar en algo que se llama los derechos de la deuda. Todo lo que está asociado a la contratación de deuda. ¿Va? Entonces, si tenemos que lo que más aporta es el impuesto sobre la renta, que este proviene de las personas que trabajan, nos estamos dando cuenta que el proceso de envejecimiento de México está tendiendo hacia personas cada vez de mayor edad que aportan menos impuestos sobre la renta, pero tienen necesidades de gasto mayores, principalmente por este mismo proceso de envejecimiento, donde sabemos que las enfermedades que les llamamos severas, es decir, aquellas enfermedades que se gastan cerca del 30% del ingreso del hogar, se dan en las personas adultas mayores. Entonces, casi el grueso de la población está recibiendo una pensión contributiva o no contributiva, ¿ok? Y muy pocas personas estamos generando ese impuesto sobre la renta. Va. Del otro lado tenemos otro problema. El problema que existe, hoy sacó el dato justamente INEGI, que decía, los empleos no remunerados son mayor que los empleos remunerados. Es decir, esos empleos que supuestamente no se pagan equivalen a más en porcentaje que el impuesto, que el número de trabajadores. Tanto la informalidad como estos trabajos no remunerados, ¿okay? Como puede ser cuidado del hogar, todo lo que tiene que ver con cuidados, el gran grueso de la población se encuentra en ese sector. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nos vamos a financiar? ¿Okay? Vamos a tocar el tema de ciencia y tecnología. Nosotros, Talía y yo, básicamente tenemos gran parte de nuestra vida en la universidad, ahí no la vivimos, ¿no? Ricardo hace un rato dejó de ser profesor de la UAC, ¿no? Pero básicamente nosotros ahí hacemos gran parte de nuestra actividad social, económica, cultural, nos la vivimos en la universidad, ¿no? Entonces, ese mismo proceso de envejecimiento lo vemos también en la universidad. Hay muchas personas que son adultas mayores que siguen siendo profesores y los jóvenes se encuentran en una situación de precariedad laboral, ¿no? Entonces dices, ok, si tienes doble plaza, al menos one, tienes un salario como de 23,000 pesos.
¿Okay? De eso, ¿cuánto estás aportando? Versus una persona que es un tiempo completo investigador C. Nosotros sabemos, al menos en el caso de la universidad, que lo que va a hacer las aportaciones es tu salario, porque las becas, que son estímulos, en teoría no deberían de tener aportaciones. Para el caso específico de la ciencia y la tecnología, ¿realmente hacemos ciencia y tecnología en México? Porque eso habría que preguntarnos, ¿no? Hace algunos, quizás menos de 2 meses, en un conversatorio que tuvimos en la UAM, Iztapalapa, en el Departamento de Energía Eléctrica, el doctor Emilio Sacristán, hoy Sacristán, le decía al director general de patentes de la UAM, ¿para qué generamos patentes si lo que ustedes quieren es que con esas patentes hagamos papers? En lugar de que esas patentes nos lleven a generar ingresos para la universidad. Entonces, esa es una pregunta, y es una pregunta seria. ¿Estamos haciendo ciencia y tecnología o estamos haciendo papers que no tienen un impacto económico, ¿no? Pues tuvieran un impacto económico, todo ese número de patentes que genera la universidad, al menos la UAM, debería tener algún dividendo a la universidad, el famoso beneficio UAM, ¿no? Entonces, este beneficio UAM la universidad no lo ve. Entonces, ¿en dónde está la ciencia y la tecnología? ¿Dónde tenemos ciencia y tecnología aplicada? ¿No? Porque podemos decir, bueno, es que en ciencias sociales también hay ciencia y hay tecnología aplicada que pudiera llevar algún tipo de beneficio a la universidad, ¿no? Muy pocas unidades o divisiones tienen la capacidad de generar sus propios ingresos o una parte de sus ingresos en la universidad. Entonces, nos estamos viendo ante una limitación de que queremos tener papers y esos papers nos van a llevar a becas, pero ¿cuál es el impacto económico en términos de generación de dinero del impuesto sobre la renta? ¿No? O sea, ¿cuánto impuesto sobre la renta generan esas ciencia y tecnología, esas patentes? ¿Cuánto dinero generan? ¿No? Porque si estamos hablando que tenemos una hoja de balance, estas patentes generarían dinero y empleos. Ese dinero y empleos, los salarios laborales, tienen un impuesto sobre la renta. E iría de regreso directamente a financiar ciencia y tecnología. La pregunta es, ¿cuánto de esta ciencia y tecnología que se hace en México tiene un impacto sobre la actividad económica? Para poder así, de esa forma, decir, hay un retorno y por lo tanto lo estamos viendo. ¿Qué es lo que dijo Jalisco hace unos días con el pacto fiscal? O Nuevo León. Nosotros le generamos tanto dinero al país, pero ese dinero no nos lo regresan. Porque también Calderón dijo que los estados más pobres son los que tienen que recibir más dinero. Y los estados que generan la riqueza, lo que hacen es distribuir hacia los estados más pobres, que tradicionalmente son los estados del sur-sureste. Entonces, ok, sí genera mucho dinero Jalisco, sí genera muchos ingresos Nuevo León, sí generamos mucho dinero en la Ciudad de México, pero ¿a dónde está? Se va a otros estados, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? ¿El pacto fiscal? ¿El impacto económico de la ciencia y la tecnología? En esta hoja de balance algo está fallando. Porque sí, efectivamente, hubo un impacto significativo, y como lo menciona Ricardo, la Secretaría de Hacienda dijo, hubo un error sobre la UNAM y el Politécnico. Esperemos que antes del día 13, como lo dijo el doctor Monreal, será aprobado el presupuesto de egresos. Esperemos que sea rectificado, pero nada dijo de otras universidades.
Así es, pero de todas maneras, pase lo que pase, lo tiene que hacer la Cámara de Diputados. Es su responsabilidad y es su facultad. Y en cuanto a todo este texto, pues no sé, doctora, cómo quiere abordar el tema, porque sí, yo creo que en ciencia y tecnología, en primer lugar, el presupuesto público es muy bajo. Se ha tenido como idea a veces de que de todo el presupuesto el 1% fuese para ese rubro. Nunca se ha alcanzado ni remotamente. Y creo que hay cosas curiosas. No sé si vieron una publicación del Universal de cómo está a gusto, cómo ven a la presidenta Sheinbaum. El público o el pueblo en general la ve muy bien, están muy a gusto con su gobierno. O sea, hay un grado de felicidad en el país con las cosas que suceden. Y a veces nos metemos en este ruido del presupuesto donde decimos, aquí no alcanza, no alcanza. Y a lo mejor no alcanza, pero en estricto sentido, nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, no está en mucho en su interés si va o no va el presupuesto. Sí le interesa la parte pensionaria. Creo que todo el paquete, según estaba viendo en los números que manda, todo el paquete de pensiones, entendiendo las pensiones contributivas, las no contributivas, ahora la que va a salir de pensiones para mujeres entre los 60 y los 64 años, más la cuestión de estudiantes, todo el paquete se va a llevar 2.17 billones de pesos de los 9.3 billones de presupuesto de gasto. Ese es el problema que dice Gio, cada vez va estrangulándose más el asunto de dónde van a salir los recursos para sostener el paquete pensionario. Entendiendo el paquete pensionario, todos los apoyos de ese tipo que existen para la sociedad y que le están recibiendo las familias. Ok. Sí, bueno, aquí vemos como diferentes factores alrededor de esta situación, ¿no? Hay como una estructura muy clara de lo que sucede con el presupuesto de la federación y hay como muchas temáticas, ¿no? Que incluso, pues, en diferentes, pues, notas, investigaciones, pues, han mencionado que se han observado dentro del paquete económico que se está considerando, ¿no? Hay por ejemplo, aspectos o rubros significativos en los que se está asignando más presupuesto con respecto a otras cosas, tomando en cuenta esto, pues, de mejorar, ¿no? Las finanzas del país y reducir, pues, el gasto, ¿no? Que ese es como uno de los aspectos que mencionan muchas veces en todas estas lecturas que se han realizado. Aquí, por ejemplo, desde su conocimiento en general, eh, de lo que ahorita han mencionado, ¿cuáles podrían ser, creen que podrían ser estas las causas de que en este rubro en específico, en comparación con otros, exista esta reducción? ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo, por ejemplo? En cuanto a ciencia y tecnología, yo creo que la cruda realidad Sí, no de... pues, sí. tanto para ciencia y tecnología como en relación con los demás aspectos. Yo la vería así. La creación de ciencia y tecnología viene siendo como la parte alta, la cúspide de la formación de capital humano. Desde mi punto de vista, cuando ya llega una sociedad a formar ciencia y tecnología como un hábito que tienen y dedicarle recursos, quiere decir que tienen una posición en su pirámide humana de una gran formación de capital humano. En este país nuestro, que en realidad es un país pobre, así hay que reconocerlo en cuanto a la cantidad de recursos que genera, estamos lejos de tener todavía el capital humano suficiente para llegar a ese punto de estar realmente creando ciencia y tecnología en forma rutinaria, o sea, como si fuera ya una costumbre nuestra. Estamos todavía, desde mi punto de vista, en la educación básica, apenas avanzando a tratar de que esté alfabetizado, bien alfabetizado en 3 rubros nuestra sociedad o nuestros niños, que sepan leer correctamente, que sepan escribir correctamente y que sepan aritmética. Creo que no, mientras no tengamos ese capital humano en primaria, luego en secundaria, preparatoria
y carreras universitarias, es complejo que podamos aspirar a ser una sociedad que cree ciencia y tecnología en forma representativa, que pese o que incida en el concierto de naciones en las que nos movemos. Ok. Bueno, cabe Giovanni, no señalar sé si que quisieras comentar algo. sí. Ujú. ¿Cuáles son los países de América Latina que más aportan doctores? Sin hablar de ciencia y tecnología. Doctores, grado de doctorado. México y Brasil. ¿Okay? Tenemos cerca, a lo mejor el dato de los escritos los tienes mejor tú que yo, cerca del 1% de los mexicanos tienen estudios de posgrado, del que sea. Llámala especialidad, maestría y doctorado. Entonces, y ese es un dato que también es un poco alarmante. O sea, ese es el número que tenemos. Sí. De ahí vamos a ver cuántos de esos se dedican a hacer investigación. Dejemos si tiene el impacto económico o no tiene impacto económico. ¿Cuántos de estas personas que llegaron a tener grado de doctor se dedican a hacer investigación? ¿No? Y son reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. Creo que son 1475, una cosa. Sí, son bien poquitos, Talía, ¿verdad? Realmente Sí. no es eso divide entre 110 millones, 113 millones de mexicanos. Es bien poquito. Sin embargo, aquí viene un punto importante. Recordemos que el CONACYT, el 1 de enero ya no va a existir. Se va a llamar ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Okay? Y lo que en el discurso han señalado la presidenta Claudia Sheinbaum es que se quieren enfocar en fortalecer a las universidades Rosario Castellanos. Sí, nosotros lo que vamos a hacer es ir a fortalecer a la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? O sea, en este esfuerzo por democratizar la educación, ¿no? Y la educación de posgrado, ¿estás de acuerdo que los que somos doctores somos una élite? Y los que son del SNI son una élite más allá de los que somos doctores. Entonces, si vemos la aprobación que mencionaba Ricardo hoy en Universal, yo escuché la charla que dio el encuestador del Universal. Decía, ningún presidente ha tenido una aprobación tan alta como la que hoy tiene Claudia Sheinbaum en su primer trimestre. Solo se encuentra menos de un punto porcentual abajo que Andrés Manuel. Ok. Recordemos que una de las grandes críticas al gobierno del presidente López Obrador fue la seguridad. Y esta encuesta que publicó hoy el Universal, dudo que haya captado el efecto enjambre del Estado de México, ¿no? Porque hoy el efecto enjambre es probable que sitúe la siguiente encuesta por arriba a Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel, porque por primera vez se hizo algo en un término que Daniel Velázquez le llama la macrocriminalidad, ¿no? No solamente llevaron a la cárcel, sino generaron órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales, en contra de secretarios de seguridad pública o directores de seguridad pública. En el caso de Naucalpan, o sea, Naucalpan debe ser, no sé, quizás más grande que Iztapalapa, quizás exagero, pero es una cosa gigantesca Naucalpan, y el subdirector, Altamira. O sea,
Hay presidentes municipales, personas, funcionarios públicos, gente, policías, que el día de hoy tienen un orden de aprehensión en una materia en la cual el presidente Andrés Manuel fue muy criticado, ¿no? Seguridad. Entonces, vamos a ver qué tanto impacto tiene este tema de lo que hoy hizo en materia de seguridad. Porque una de las cosas que decía el secretario de Hacienda, y yo creo que por eso la Constitución dice que sean la Cámara de Diputados quien modifica y elabora y discute el presupuesto de la Federación. Todo tema de gasto y fiscal es una decisión política. Entonces, si de acuerdo a la encuesta del Universal, Claudia tiene una muy alta aprobación, excepto en aquellas personas que tienen, ya se salió también, en aquellas personas que tienen más allá de grado de licenciatura. Entonces, ¿para qué les destino dinero a ellos si ya de una u otra forma están enojados? Déjenme ver qué le pasó a Talía. Gabo. Adelante, adelante. Gabo. Acá seguimos, no veo, me imagino que su conexión es muy débil, la de ella. Ahí está. Ahí está, ya volvió. Hay un punto que tocaste muy bien que yo creo que hay que explorar un poco en este asunto de la presupuestación, la representación popular. Nuestros 500 diputados federales, su función es, o su razón de ser es que son los representantes populares. En la división de poderes que tenemos en la Constitución, la representación popular tiene esa función de fiscalizar y de emitir las dos grandes leyes que tienen que emitir todos los años, la ley de ingresos y el decreto de egresos. En ese proceso estamos. Y es interesante porque, por ejemplo, en mi distrito federal, donde salió electo por mayoría relativa el diputado Luis Humberto Fernández, él es el que tiene que llevar la parte de nuestros 250,000 más o menos aproximadamente ciudadanos que nos representa, llevar a la Cámara las expresiones de lo que necesitamos. Aquí hay una situación que normalmente no se da. Cuando hace campaña el representante popular, normalmente se hace fiesta, los vemos todos, los que hemos estado en campañas hacen una cosa y hacen otra, pero ni el ciudadano que va a votarlo, ni el votado, hacen un compromiso de decir, señores, para la siguiente legislatura a la que me están ustedes llevando con su voto, vamos a proponer esto en función de gasto y de acciones para ese gasto. O sea, porque tienes razón, todo eso, esa es la política, acciones políticas que se reflejan en una hoja de cálculo, como presupuesto. Pero antes tuvo que haber un consenso ciudadano, decir, yo te voy a dar mi voto diputado federal llamado X, como se llama ese diputado, para que hagas esto. Y ya después los diputados deben ponerse en consenso, los diferentes 500 diputados, y sin importar el partido político. Aquí tenemos varias malas costumbres de nuestro país, porque ya son representantes populares de todos los que lo votaron y los que no lo votaron. Y tiene que llevar esas necesidades. Y ahí podría salirse, oye, si el compromiso es ciencia y tecnología, pues aporta y lleva una posición. A lo mejor la pierdes en la Cámara, pero la pusiste ahí sobre la mesa y dijiste, señores, mi distrito, mis ciudadanos que me trajeron acá, quieren esto. Y así sería un poquito, así como dicen, democrático la construcción de un presupuesto. Que lo manda el Ejecutivo, pero se ajusta en la Cámara de Diputados. Hasta ahí dejo el tema, no sé si quieren explorar esa parte, cómo construye el presupuesto. Pero es que si lo vemos así, en un país con tan pocas personas dedicadas a la ciencia y tecnología, ¿cuántos somos en términos de votantes? Ya nos partieron el queso, ¿no? O sea, somos nada. O sea, ¿por qué el presupuesto? ¿Por qué el programa de adultos, pensión para adultos, para personas mayores, es quien tiene el mayor porcentaje de gasto?
Pues porque son los que más votaron. Ah, O sea, así es. si nos vamos en esos términos, aquellas personas que tengamos más allá de licenciatura, en este país somos bien poquitos. Y en términos de votos, ¿qué tanto aporta nuestro voto en esa circunscripción? ¿No? Porque además te puedo asegurar que si hiciéramos un análisis geoespacial de en dónde estamos las personas que tenemos más allá de licenciatura, estamos concentrados en Ciudad de México, parte del Bajío, Jalisco, Nuevo León Y Puebla. y Puebla, órale. Tan se acabó el asunto, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el resto de votantes? Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guerrero. O sea, pues, a ver, Talia, ¿qué ibas a decir? No, sí, sí, claro. Es que de hecho ahorita encontré el dato, por ejemplo, en el caso de los 2022 son 36.714 personas. Realmente, pues es un porcentaje, ¿no? Que a lo mejor podrían ser o son las personas que siempre pues alzan la voz cuando pasan este tipo de situaciones. Y se entiende como pues la base del presupuesto, ¿no? O sea, yo entiendo como esta situación como de querer reforzar la parte educativa, ¿no? Yo trabajo en la pedagógica y tengo como alumnas a profesoras de educación básica, ¿no? Eh, pues existe, ¿no? Como toda esta situación con el tema de la nueva escuela mexicana y hay como hay una fuerte intención en robustecer la educación básica. Y yo aún pues escucho como muchas asegúnes en términos presupuestarios dentro de las escuelas, pero ahí hay otro tema, ¿no? Que está el presupuesto federal y luego el estatal y lo municipal y las escuelas. O sea, ahí que es otra cosa que a mí me toca como explicarles también a las profesoras a nivel gestivo, ¿no? O sea, es obviamente el presupuesto federal es una cosa, hay presupuestos estatales y están los presupuestos municipales, y entonces, porque ellas pues pueden decir, no, pues es que falta mucha inversión, ¿no? Mm, y entiendo también como este punto, porque pues aún así, cuando observamos como estos procesos de crecimiento, por ejemplo, en el número de SNIs, hay un crecimiento, ¿no? En el número. Pero hay como otras situaciones, pero se sabe que es un sector pequeño, ¿no? Y entonces, si quisiéramos reunirnos y hacer algo por impulsar cierta situación con respecto al presupuesto, pues somos tres ni al caso, ¿no? No, no llenamos el Azteca. Así. No lo llenamos. Y aparte estoy muy segura, aparte de todo, porque conozco a mi población, que no lo van a hacer. O sea, o sea, no, o sea, yo los aprecio mucho, pero o sea, yo siendo estudiante de posgrado, y yo lo digo ahorita abiertamente, yo hice movimiento, yo me senté en la Cámara de Senadores a hablar de este mismo tema en ese entonces, en 2017, y pues éramos pocos. Realmente en ese momento estudiantes de posgrado éramos muy pocos em, y y personas dentro de las universidades que nos apoyaran realmente, ¿no? Como que fueran con nosotros, como dentro de esta iniciativa, pues también eran pocas personas también, ¿no? O sea, realmente la movilización y la búsqueda realmente activa por toda esta situación era de pocas personas que ya nos dispersamos, ¿no? Que ahorita ya son investigadoras e investigadores y que algunos no se dedican ya a la ciencia, se fueron a trabajar al gobierno, otros se fueron a la iniciativa privada y los que estamos en este lado, pues somos poquitos, ¿no? O Pero sea, somos tampoco, poquitos y también sé que, desorganizados. y desorganizados, o sea, eso lo tengo muy claro, porque lo vi, porque lo viví, porque me tocó, incluso en movimientos dentro de la universidad,
no sé si pueda mencionarla. Ah, no, ya la mencionaron, ¿no? Pero hubo ahí un tema con las matrículas, ¿no? Con el cobro de matrículas y emprendimos un movimiento para que no existiera ese cobro de matrículas y no había apoyo. O sea, teníamos que como que decirles, oye, te van a cobrar, te van a quitar tanto dinero y ya como que te firmaban. Pero sí hay, pues sí, o sea, se entiende como todo este proceso que hay dentro de un tema de un presupuesto federal y el tema político y el tema de la cantidad de personas que somos y que deberíamos de estar en este proceso, pues no pasa. ¿No? Es muy complicado esto que nos menciona ahorita, como de, bueno, deberían de ir con su representante legislativo y decir, oigan, ¿qué onda? Pero es complicado. Te voy a decir los presupuestos que siempre son sensibles. Salud. Todo lo que tiene que ver con programas sociales. Educación, pero no educación superior, sino de... Educación básica. Es que el bachillerato como es como media básica, ¿no? ¿No? Bueno, de bachillerato para abajo. Bueno, Media el superior. bachillerato donde tenga que ver el CENTE y la coordinadora, ¿no? Ese tema del presupuesto de eso, donde tenga que ver el sindicato nacional y la coordinadora, no lo van a tocar. Porque ahí sí no son ni poquitos ni desorganizados. Tanto el lado del CENTE como el lado de la coordinadora son un montón y están bien organizados. Salud, ¿no? Salud es un tema que afectó demasiado en opinión pública al presidente Andrés Manuel, ¿no? Por lo tanto, van a tratar de tocar salud, pero de una forma, a ver, que no haya escasez, ¿no? Seguridad, ok, sí disminuyeron seguridad. ¿Por qué? Porque una parte, recordemos, la Guardia Nacional se va hoy a la Sedena, ¿no? Entonces, quien va a pagar la nómina de Guardia Nacional es Sedena. Entonces hay que ver qué tanto dinero se fue para allá. Cultura creo que le fue peor que a nosotros, ¿eh? Pero regresamos a esto. Sí. ¿Cuántos? No, sí, les fue de mal, Sí, pobrecitos. no, estaba pensando en lo que dices, si quieres hacer, porque es interesante. Sí, los tres grandes pilares del presupuesto que a nuestra gente le debe interesar es educación, salud y seguridad. Y curiosamente, ninguno de esos tres factores que se han visto, si no deteriorados, por lo menos no se ven con claridad que tengamos un sistema de salud óptimo, un sistema de educación óptimo y un sistema de seguridad óptimo. No le afectó a la administración federal anterior, no le afectó a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque yo creo que también la otra parte es, lo que sí le hubiera afectado es que esos millones que están recibiendo los diferentes tipos de apoyos en dinero social, en dinero, o sea, que reciben en la pensión de adulto mayor o la de construyendo el futuro, sembrando vida. Creo que si ahí se hubiesen recortado, ahí sí hubiera sido muy sensible, porque le tocas el bolsillo del día con día. En lo de la enfermedad, en la salud es pues cuando te enfermaste, y no todos se enferman, o sea, de 10 familias se enfermó una o afectaron a una, y así lo mismo en seguridad. Entonces creo que lo que más afecta es el día con día, el bolsillo del día con día, y la gente sí vio que recibía o recibe más dinero que hace 6 años. Hasta Cuadri fue a pedir su pensión para adultos mayores. No, ahorita en enero le va a caer su lanita, ya va a tener su credencial de pensión del bienestar, ¿no? Pero es cierto, o sea, donde yo vivo en Iztacalco, y cuando fue la votación, le preguntabas a la gente, ¿y por quién votaste? En mi caso, como ya estoy muy identificado, pues nadie se atrevió a decirme que no había votado por Morena, ¿no? Pero me decían, no, pues por Morena, claro, por Morena, ¿no? Y yo, ¿y por qué? ¿No? Pero para más que como simpatizante o militante o activo de Morena, más de chismoso, ¿no?
Y muchas personas decían, porque con estos sí veo que algo me dan. Los otros se roban todo y no dan nada. Estos al menos nos dan con la pensión del bienestar, ¿no? Nos dan algo. O sea, este proceso del día a día que vayan teniendo bimestralmente las personas adultas mayores una lana, pues sí, o sea, muchas personas pueden decir que es electorero. Pues sí, sí lo es, ¿no? O sea, yo creo que nadie en su sano juicio va a decir que no lo es. Sin embargo, ¿no? Hasta el extinto Coneval, en sus estadísticas dice, pues sí, la pobreza disminuyó, ¿no? Claro, en algún momento hay que pagar la fiesta, ¿no? Por eso el secretario de Hacienda señalaba que es necesaria una reforma fiscal. Y la misma presidenta Claudia dijo, necesitamos una reforma fiscal, ¿no? Porque hoy, ya siendo muy teórico acá de la economía, el proceso inflacionario que tenemos sí está asociado a todos los programas o toda la política fiscal de entregar lana a través de programas, pues claro, porque hay mucho dinero en circulación, ese dinero en circulación afecta directamente a la actividad económica y esta inflación que no cae se debe justamente a toda la política fiscal que está en el tema de vamos a entregar recursos. Ojo, la política fiscal no es nada más cobrar impuestos, también es entregar dinero, ¿no? Sí. Entonces, hoy tenemos una política fiscal que está dada principalmente a vamos a entregar dinero, becas, poco a poco la tasa de interés, ¿no? Inflación o que la gente tenga lana. Una pregunta, si no es el tema en sí, pero sí tiene que ver con lo que tú dices. Nada más, y no, si tienes al menos por el feeling, un sentimiento de por dónde puede venir, porque tienes razón, o sea, la administración pública todos los meses o cada bimestre entrega un buen volumen de masa monetaria a la población, a diferentes segmentos de la población. Y ese dinero se convierte entra al consumo. O sea, las gentes consumen mucho con ese dinero. Mi pregunta ahorita lo que tú decías, porque es donde luego regresan. Si todos consumiesen en establecimientos que cobran IVA y entregan el IVA a la federación, creo que podrías decir, oye, pues ahí está funcionando, estás mandando dinero y recuperas en la fiscalización, en el IVA, para agarrar el IVA que sea consumo. Dejemos los exentos de IVA, pero mi pregunta más bien es, de toda esa masa monetaria, ¿cuánto se va a un mercado informal que no captura IVA? Es pregunta, o sea, a lo mejor no dice con tener el sentimiento de qué sucede ahí. No, fíjate, aquí hay un asunto bien importante. ¿En qué van a consumir? ¿No? Recuerda que tienen una tarjetita y esa tarjetita lo que hacen es que sacan efectivo. Una vez que tienen efectivo, principalmente van a consumir cosas que no generan IVA, alimentos o medicamentos, ¿no? Sin embargo, el impacto en la economía no se ve en el retorno de los impuestos, sino se ve en la actividad alrededor. Me explico. Mi mamá, en paz descanse, va y saca dinero de su tarjeta de bienestar. Va y compra aquí en Eje 4 con los tianguistas cosas. ¿Ok? ¿Generó IVA o no generó IVA? Yo creo que no generó IVA. No generó IVA. Pero en términos económicos sí se ve el dinamismo. Está fluyendo el dinero, está fluyendo el dinero. Entonces, no es solamente el lado contable de genero o no genera IVA, sino que hay economías.
se ve que hay economías, eso es lo que me explico. O sea, la persona sabe que cada 2 meses va a tener la capacidad de contar con dinero en su tarjeta del bienestar. Y va a agarrar a su nieto y le va a decir, vas por dinero. El nieto le pega un pellizco al dinero y le entrega, ¿no? La bolsa, le pega un pellizco, ¿no? Le pega un pellizco y le da a su abuelita, ahí está. Y eso lo que va a hacer es generar economías. En la tiendita, en todas hay dinamismo económico. Ese mismo dinamismo económico es lo que pudiéramos llamar que se está sobrecalentando la economía a través de la política fiscal. Sin embargo, si regresamos a ver el INEGI, hay otra cosa que está alentando demasiado el consumo, las tarjetas de crédito. Hoy sacar una tarjeta de crédito, Natalia, que es Slim Millennial, se lo sabe mejor que yo, es una pinche broma, ¿eh? Agarras tu aplicación, dices, Sí. ya, genero, vamos, yo antier, ¿cuándo fui? El sábado fui a cambiar las llantas de mi coche, ¿no? Como se tardaban como 2 horas, me dijeron, porque en el Buen Fin pues había un montón de personas que también decidieron comprar llantas, porque llantas están bien caras, pagué 9,000 baros de 2 llantas, pero bueno, entonces dije, bueno, voy al Walmart a comprarme un agua y pues me puse a leer, ¿no? Me llevé la tableta. Te dicen, con tu INE te doy una tarjeta de crédito de Walmart. Ok, yo no sé cuántas personas tienen más de 3 tarjetas de crédito, ¿no? Pero eso, en algún momento alguien tiene que pagar la fiesta y en la tarjeta de crédito es el hogar quien va a tener que pagar, porque sacan de una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito y así se van a ir, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a que las tarjetas de crédito están más que reventadas, ¿y cómo le vamos a hacer? Lo único que va a lograr suavizar ese golpe son las transferencias. Y eso lo entiende perfectamente el secretario Rogelio Ramírez de la O, ¿no? El doctor sabe que podemos tener una crisis vía crédito al consumo, que está sobredimensionado. Hoy cualquier monito con un celular puede sacar una tarjeta. ¿Y qué es lo que va a minorar ese golpe a las familias? Las transferencias. Por eso no puedes quitar transferencias, porque tienes un riesgo asociado atrás, ¿no? Entonces, sí, yo luego les he recomendado a muchos que lean a Michael Kelton, que es la asesora económica de Sanders. Y te pregunta, ¿y cuál es el miedo a endeudarse por parte del país? O sea, ¿qué tanto miedo hay? Si revisamos la balanza de Francia, la balanza de Estados Unidos, hoy Alemania, ¿no? Están bien endeudados, pero su endeudamiento se va principalmente a actividades que generan lana. ¿Sí? Bueno, en el caso de Estados Unidos, nada más quiero saber quién es el valiente que le va a ir a cobrar. En el caso de Alemania es igual, en el caso de Francia es igual, ¿no? Pero a nosotros sí nos cobra. Sí, ese es yo ahorita mientras estamos acá, dice Rich, nos bajó la calificación de la deuda y eso tiene un costo asociado a tener que pagar más en términos de deuda. A nosotros sí nos cobran, exactamente, mientras en los países que son más grandes que nosotros somos el 12 país más rico de este mundo, los que son más allá del 12, pues a lo mejor no tienen bronca, ¿no? Y los brasileños, que deben de ser como hay del 9, pues tienen a China ahí junto. Y China te va a decir, no te preocupes, endeúdate, yo te hago el paro. ¿No? Sí, pero entonces hay que ver qué tratamiento fiscal, pero yo creo que todos estamos conscientes de esa retórica chafa que siempre decimos los economistas en época de presupuesto. Tenemos que ampliar la base gravable. El gran problema siempre es el mismo, que hoy la política fiscal de cobrar impuestos
se va a ir a cobrarles más a los que siempre pagamos. Y no me refiero a nosotros como persona física, ¿no? Sino a las empresas. Van a ver ahora cómo le van a hacer para cobrarle. Hoy salieron una nota de cómo le hace, para variar, Salinas Pliego, ¿no? Dice, bueno, yo tengo una fundación que genera actividades deportivas y la fundación que genera actividades deportivas se llama Club de Fútbol Mazatlán. O sea, no inventen, o sea, el Mazatlán no es ninguna actividad deportiva, es un negocio. ¿No? También era negocio que tenía Maradona de director técnico. Entonces, este tipo de cosas que se permitían ya no se van a permitir. Pero eso no es ampliar la base gravable. Seguimos teniendo una política fiscal de gasto dirigido hasta estas personas, justificado por una probable crisis de crédito al consumo, pero del otro lado, ¿de dónde vamos a sacar ingresos? Si tenemos ya comprometido el 25 y el año que entra va a ser el 26 y vamos a llegar al 2000 no sé qué, teniendo casi el 50% de gasto comprometido, ¿no? Hasta que las AFORES logren cubrir a toda la población, pero tenemos un problema, porque AFORE va a ser complementada con pensión del bienestar, que sigue siendo un gasto. Entonces, y como ya estuve metido, ahí no voy a hablar de más, pero hoy el sistema de pensiones que tenemos no es ni sostenible ni sustentable. Ese es un grave problema que tenemos en torno al presupuesto de la Federación. O sea, la base actuarial evaluada de las pensiones del IMSS, porque yo creo que ya no hay ningún régimen 73 que ande por ahí, ¿no? Y lo que no sea décimo transitorio hay que ver a cuántas personas va a cubrir. Pero mientras haya el régimen décimo transitorio, el Estado va a tener que seguir dedicándole lana a pagar eso. Entonces, ahí lo vemos. O sea, ¿en qué momento las pensiones van a dejar de ser una carga fiscal importante? ¿No? Entonces, tenemos gasto comprometido. Con esto para terminar. Tenemos gasto comprometido, ¿no? Que es pensiones. Tenemos poca base gravable. Tenemos una política fiscal destinada a que las personas, el gran número de electores, de personas, se les destina mucha lana en programas sociales, ¿no? Y como consecuencia vamos a tener sectores a los cuales no se nos está destinando suficientes recursos, ¿no? Vamos a hablar del tema de las universidades, ¿no? Y regresamos a lo mismo, el tema de electores. ¿Por qué en la misma noche el Politécnico y la UNAM dijeron, perdón, nos equivocamos? Porque son las dos grandes universidades nacionales, ¿no? Entonces, después dijeron, no, es que la NUIS nos va a ayudar. Sí, pero ¿y cuándo? Porque hasta donde yo entiendo, la NUIS no pertenece a la Comisión de Presupuesto, No. ni tampoco a la Comisión de Hacienda. Lo único que puede corregir el presupuesto son los diputados. Claro. Y la NUIS no es diputada, ¿verdad? No es prioridad la ciencia y tecnología en este momento para el tema presupuestario. Y lo que vaya a corregir la Cámara, pues lo veremos. ¿Cuándo debe salir emitida ya el decreto de egresos? Lo que dijo el doctor Monreal es que obviamente esta semana tiene que estar la ley de ingresos, sí, para que sea votada en el Senado. Recordemos que la ley de ingresos es la única que tiene que ir al Senado para ser votada. Sí. Y después vamos a tener hasta el 13 de diciembre
para analizar, discutir y votar el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos solamente es votado, de acuerdo con la Constitución, por la Cámara de Diputados. Es aprobado. Interesante lo que acabas de decir, porque eso es cierto, o sea, tiene que ser reajustado porque la ley de ingresos no se movió, o sea, no se ajustó para arriba ni para abajo. La ley de ingresos va con los 9.3, 9.2 billones de pesos, así seguramente la va a aprobar también el Senado, bueno, cuando la apruebe diputados y después Senado. Entonces, para poder hacer cualquier cosa en el tema de educación superior de las universidades, van a tener que hacer un ajuste dentro de esos 9.2 millones de disponibilidad que hay, que van a autorizar. Y ya veremos cómo resulta. A lo mejor sí tenemos el milagro guadalupano para el día 13. A ver cómo sale. Sí, pero efectivamente Pues a ver qué sucede. tenemos que ajustar criterios, que esos criterios te digan que vamos a tener mayor crecimiento y ese mayor crecimiento nos va a dar mayores ingresos presupuestarios para poder después ajustar egresos. Si eso no pasa, a la UAM no le van a dar nada, solamente le van a rectificar a la UNAM y al POR. Bueno, eso también tiene razón. Si la economía no da un estironcito mayor a lo que se está en los criterios económicos, va a ser más complejo para la administración pública, pero se va a ver a lo largo del año. Entonces, yo sí creo que les van a ajustar a todas las universidades, porque es prioritario, no es correcto que castiguen a la educación superior pública. Bueno. Pues sí. Hay un punto, bueno, es que esa es la otra cosa que pasa con el presupuesto. Una cosa que el decreto de egresos esté ya autorizado, al final siempre van a poder hacer ajustes porque, por ejemplo, porque es una partida muy clara y grandota, lo que está para trenes, 40,000 millones de pesos va en el proyecto de presupuesto de egresos. Nadie te va a garantizar, no hay manera de decir, ni los diputados en sí mismos, que esos 40,000 se vayan a ejercer a lo largo de 2025. A lo mejor se ejerce la mitad, a lo mejor se ejerce casi todo, pero cuando ya no se ejercen, hay subejercicio, relocalizan el dinero. Entonces, dentro de ya esos 9.2 billones de pesos, quitando lo que está comprometido, que es el pago de deuda y el paquete pensionario, lo demás pueden hacer más o menos maniobras presupuestarias. Yo ahí lo dejaría. Pero eso sí, ciencia y tecnología no creo que vaya a ser prioritario. Desafortunadamente. Sí. Pues habrá que ver cómo queda. También, pues, en este caso de las universidades, creo que también es un aspecto muy importante, ¿no? Que al fin y al cabo creo que podrían contrarrestar este tema con el déficit de ciencia y tecnología, pues las universidades son otro aspecto que puede fortalecer, ¿no? Que no haya tanto presupuesto del otro lado. Entonces, pues esperemos que al menos sí hagan esta, pues, corrección. Sí, esperemos. Y también habría que decirlo, y si no, hay que reclamarle al representante popular. Él es el que tiene la facultad de aumentar o disminuir. No sé si hay otra cosa o cómo cerramos acá. Pues no. Yo creo que con esto cerraríamos esta mesa de conversación y pues muchas gracias a todos. Y pues a ver, esperemos que siga. Claro. Bueno, buenas noches y que sea una buena semana. Buenas noches. Claro, gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego.